Hoy no estás aquí por casualidad. Hay momentos en la vida en los que el alma llega cansada, confundida y con el peso de cosas que no sabe explicar. Y en ese instante, sin que lo notes, Dios empieza a hablarte de una manera distinta. No siempre lo hace quitando los problemas, sino mostrándote algo más profundo, lo que está pasando dentro de ti. Hoy la palabra no viene a señalar a otros, ni a que mires hacia afuera buscando culpables o soluciones rápidas. Hoy la palabra te invita a detenerte y mirarte a ti mismo. Porque muchas veces el conflicto más fuerte no está en los demás, sino dentro del propio corazón. Cuando escuchamos hablar de perdón, casi siempre pensamos en lo que debemos dar a otros o lo que otros nos deben dar a nosotros. Pero hoy la enseñanza va por otro camino. Hoy se nos confronta con una idea distinta, más íntima, más directa, aprender a pedirnos perdón a nosotros mismos, porque hay heridas que no vienen de afuera, sino de nuestras propias decisiones. Hay cargas que no nos impuso nadie, sino que nosotros mismos aceptamos, y hay dolores que no nacieron de lo que otros nos hicieron, sino de lo que nosotros permitimos. La pregunta que hoy aparece no es quién te ha fallado, sino en qué momento te fallaste a ti mismo. Y en ese sentido la palabra nos lleva a una reflexión profunda. A veces uno puede salir del lugar donde creció, pero ese lugar nunca sale completamente de uno. Y con eso no se habla solo de un barrio o un entorno, sino de todo lo que ha marcado nuestra forma de ser, de pensar, de reaccionar. Porque nadie te conoce como tú te conoces. Nadie ha vivido contigo cada pensamiento, cada miedo, cada decisión silenciosa. Y por eso hoy la invitación es a mirar hacia adentro con honestidad. Hay personas que cargan culpas que nunca han hablado. Hay decisiones del pasado que todavía siguen haciendo ruido en la mente. Hay recuerdos que aún provocan lágrimas silenciosas. Y mientras todo eso permanece sin sanarse, la vida sigue, pero el corazón se va desgastando. Y aquí aparece una verdad fuerte. Muchas veces no hemos sido misericordiosos con nosotros mismos. Nos hemos exigido más de lo que era justo. Nos hemos juzgado con más dureza de la que le aplicaríamos a cualquier otra persona. Y hemos vivido sin compasión hacia nuestro propio proceso. Por eso hoy se plantea algo diferente: pedirle perdón a tu propio corazón, sí, a ese corazón que ha cargado más de lo que debía, a ese corazón que ha sido expuesto a relaciones, decisiones y experiencias que lo han herido profundamente, a ese corazón que ha seguido funcionando incluso cuando estaba lleno de cicatrices invisibles. Porque hay personas que han permitido que otros entren demasiado profundo en su vida emocional, sin cuidado, sin límites, sin protección, y después vienen las consecuencias: dolor, vacío, confusión, y uno empieza a entender que no todo el que llega a la vida viene a construir. Algunos llegan sin intención de cuidar lo que encuentran. Y cuando eso pasa, el corazón queda desgastado. Por eso hoy la invitación no es a culpar, sino a reconocer. Reconocer que hubo momentos en los que no te protegiste como debías. Momentos en los que ignoraste señales. Momentos en los que seguiste adelante aunque algo dentro de ti te decía que no era el camino, y ahora con el paso del tiempo ese mismo corazón empieza a pedir atención. Hay decisiones que parecían pequeñas pero dejaron marcas grandes. Hay relaciones que parecían promesas pero terminaron siendo cargas, y hay silencios que parecían paz pero eran en realidad heridas no expresadas. Hoy la palabra te invita a algo valiente: mirar todo eso
sin huir, sin justificarlo, sin esconderlo. Y en medio de esa mirada interior surge una necesidad profunda, reconciliarte contigo mismo, porque no puedes seguir viviendo en guerra interna y esperar paz externa. No puedes seguir ignorando lo que tu corazón siente y esperar que todo afuera esté en orden. Por eso hoy se nos lleva a un punto decisivo, reconocer que necesitamos sanarnos desde adentro. Y aquí comienza algo importante. No se trata solo de recordar errores, sino de entender cómo llegaste hasta aquí, cómo algunas decisiones fueron tomadas en momentos de confusión, de soledad, de necesidad emocional. Porque muchas veces no se decide desde la claridad, sino desde la falta, desde el miedo a estar solo, desde el deseo de llenar vacíos rápidamente, desde la urgencia de sentir algo que calme el interior, y después de eso llega la consecuencia. Por eso hoy se abre una pregunta profunda. ¿Cómo estás tratando a tu propio corazón? ¿Lo has cuidado o lo has ignorado? ¿Lo has protegido o lo has expuesto? ¿Lo has escuchado o lo has silenciado? Porque hay corazones que ya no están pidiendo amor de otros, están pidiendo compasión de su propio dueño. Y en ese punto la enseñanza se vuelve clara. Hay que aprender a detenerse y sanar lo que ha sido herido. Hoy no es un día para huir de uno mismo, es un día para empezar a reconstruirse desde adentro. Y cuando uno empieza a mirar hacia adentro con honestidad, aparece algo que no siempre es cómodo de enfrentar: la memoria de todo aquello que se hizo sin pensar en las consecuencias. No porque la vida quiera castigarte, sino porque el corazón empieza a recordar lo que la mente había intentado olvidar. Hay momentos en los que uno entiende que no todas las decisiones se tomaron desde la calma, muchas se tomaron desde la necesidad, desde la ansiedad, desde el miedo a quedarse solo o desde el deseo de llenar un vacío que nadie más podía llenar por uno mismo. Y ahí es donde comienza el verdadero conflicto interior, porque no es lo mismo equivocarse una vez que vivir con las consecuencias emocionales de decisiones repetidas. No es lo mismo un error puntual que una cadena de elecciones que con el tiempo van debilitando el interior. Y sin darte cuenta, el corazón empieza a acumular peso de relaciones que no construyeron, peso de palabras que no debieron ser dichas, peso de silencios que se quedaron sin explicación, peso de entradas y salidas de personas que nunca terminaron de quedarse, pero tampoco se fueron del todo del pensamiento. Y en ese proceso algo importante se rompe: la paz interior. Por eso hoy el mensaje insiste en algo que parece simple, pero es profundamente transformador. Pedirle perdón a tu propia vida, no como una idea abstracta, sino como un reconocimiento de que no siempre te cuidaste como debías. Porque hay momentos en los que uno se expone demasiado, momentos en los que uno abre puertas emocionales sin medir quién está entrando, momentos en los que uno confunde afecto con estabilidad o compañía con amor verdadero, y después, cuando el tiempo pasa, uno empieza a ver con más claridad lo que antes no quería ver. Ahí es cuando aparecen las preguntas incómodas. ¿Por qué permití esto? ¿Por qué insistí en algo que me estaba dañando? ¿Por qué ignoré las señales que eran tan evidentes? Y aunque esas preguntas duelen, también abren una puerta importante: la posibilidad de sanar. Porque nadie puede sanar lo que no está dispuesto a reconocer. Hay personas que han vivido cargando una versión de sí mismas que ya no existe, pero que aún sigue influyendo en sus decisiones actuales. Como si el pasado siguiera tomando decisiones en el presente. Y eso es lo que el corazón empieza a cuestionar. ¿Hasta qué punto estás viviendo libremente
o simplemente repitiendo patrones que no has sanado. En medio de todo esto también aparece otra realidad, la dificultad de soltar. Soltar personas, ¿no? Soltar recuerdos, soltar versiones de uno mismo que ya cumplieron su ciclo, pero que siguen ocupando espacio emocional. Porque soltar no es olvidar, es aceptar, y aceptar duele más de lo que parece. Sin embargo, hay una verdad que se vuelve inevitable. Si no sueltas, no avanzas. Y si no avanzas, el corazón se queda atrapado en ciclos que se repiten una y otra vez. Por eso este mensaje no es solo una reflexión emocional, es una llamada a la conciencia, a entender que no todo lo que llega a tu vida está destinado a quedarse, y no todo lo que se va está destinado a ser recuperado. Hay puertas que se cerraron no como castigo, sino como protección. Y aquí es donde empieza a tomar forma una idea más profunda: la necesidad de aprender a escucharte de nuevo, porque el corazón habla, pero muchas veces ha sido ignorado tantas veces que aprende a hacerlo en silencio, en forma de incomodidad, en forma de ansiedad, en forma de vacío inexplicable. Y cuando no se escucha a tiempo, ese silencio se convierte en dolor. Por eso hoy se insiste en algo esencial: aprender a volver a ti, volver a tu centro, volver a tu paz. Volver a ese lugar interno donde no necesitas aprobación externa para sentirte en equilibrio. Y ese regreso no es inmediato, no es mágico, es un proceso, un camino donde poco a poco empiezas a reconstruir lo que fue fragmentado. Pero para empezar ese camino hay que aceptar algo importante. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes sanar su impacto en tu presente. Y esa aceptación es el primer paso hacia una libertad interior real. Porque mientras sigas luchando contra lo que ya fue, no podrás construir lo que viene. Y mientras sigas negando lo que sientes, no podrás transformarlo. Hoy el mensaje te lleva a ese punto: detenerte, observarte y empezar a reconciliarte contigo mismo. No desde la culpa, sino desde la comprensión. Porque no eres el resultado de un solo error, sino de un proceso que aún puede ser transformado. Y en esa transformación comienza algo nuevo: la posibilidad de vivir con más conciencia, con más cuidado, con más respeto por tu propio corazón. Y cuando llegas a ese punto de honestidad contigo mismo, aparece una de las verdades más sensibles de todo este proceso interior. El corazón no solo ha sido testigo de tus decisiones, también ha sido el que las ha cargado todas, porque el corazón no olvida como olvida la mente. El corazón acumula, guarda lo que no se dijo, sostiene lo que no se resolvió. Y a veces sigue latiendo, pero no en paz, sino en resistencia. Por eso la siguiente etapa de este camino no es solo reflexionar, sino algo más profundo: pedirle perdón a tu corazón. Y no como una frase bonita, sino como un acto de reconocimiento real. Reconocer que lo expusiste más de lo que debías, que lo dejaste en lugares donde no era cuidado, que lo pusiste en manos que no sabían valorarlo, que lo obligaste a seguir adelante incluso cuando estaba cansado. Porque hay corazones que han sido forzados a seguir funcionando en medio del dolor. Corazones que han aprendido a sonreír mientras internamente estaban rotos. Corazones que han normalizado el sufrimiento como si fuera parte de la vida diaria. Y en ese proceso algo importante se va perdiendo: la sensibilidad interior. Ya no se siente igual, ya no se confía igual, ya no se ama igual. Por eso pedirle perdón al corazón no es un gesto simbólico, es un acto
acto de restauración interior es reconocer que no siempre fuiste justo contigo mismo, que hubo momentos en los que te exigiste demasiado, momentos en los que te hablaste con dureza, momentos en los que no te diste el espacio para sanar. Y mientras todo eso ocurre, el corazón sigue cargando silenciosamente cada experiencia. Hay personas que viven con un corazón lleno de historias no resueltas, historias que no se cuentan en voz alta, pero que se sienten en el pecho. Historias que no aparecen en la conversación diaria, pero que influyen en cada decisión emocional. Y cuando eso no se libera, el cuerpo también lo siente. El descanso se altera, la mente se agita, la paz desaparece poco a poco. Por eso este mensaje no es solo espiritual, también es profundamente humano, porque el corazón necesita descanso, necesita alivio, necesita ser escuchado. Y en ese punto aparece una invitación muy clara: detenerte y mirar cómo has tratado tu propio interior. Porque no todo el daño viene de afuera. Muchas veces, sin darnos cuenta, también nos hemos tratado con dureza a nosotros mismos, nos hemos exigido perfección, nos hemos culpado por decisiones del pasado, nos hemos hablado con palabras que nunca le diríamos a otra persona, y ese tipo de trato interno deja huellas. Por eso hoy se abre un espacio de reconciliación contigo mismo, un espacio donde puedes reconocer que no todo fue equilibrio, pero que aún hay posibilidad de sanación. Y esa sanación empieza cuando dejas de luchar contra tu historia y empiezas a entenderla. Porque entender no es justificar, es ordenar lo que estaba desordenado dentro de ti. Es mirar atrás y decir: aquí me equivoqué, aquí me perdí, aquí no supe cómo manejarlo, pero aquí también puedo empezar de nuevo. Y en ese proceso aparece algo muy importante: la compasión hacia uno mismo. Esa compasión que no excusa todo, pero que tampoco condena todo. Esa compasión que te permite avanzar sin cargar todo el peso del pasado sobre tus hombros, porque nadie puede avanzar cargando eternamente lo que ya ocurrió. Y sin embargo, muchas personas lo intentan todos los días, siguen adelante, pero con el corazón arrastrando recuerdos, siguen trabajando, pero emocionalmente agotados, siguen viviendo, pero sin sentirse completamente libres. Por eso este mensaje insiste en algo esencial: el corazón necesita ser liberado del peso innecesario, y esa liberación no viene de afuera, viene de adentro. Viene cuando decides mirar tu historia con verdad, pero también con misericordia. Cuando decides dejar de castigarte por todo lo que no supiste hacer en el pasado. Cuando entiendes que no eres solo tus errores, sino también tu capacidad de reconstruirte. Y en ese punto algo empieza a cambiar lentamente dentro de ti, no de forma instantánea, no de forma dramática, sino de forma profunda, como si el alma comenzara a respirar de nuevo después de mucho tiempo, porque eso es lo que ocurre cuando empiezas a reconciliarte contigo mismo. El interior deja de estar en guerra, y cuando el interior deja de estar en guerra, la vida exterior también empieza a ordenarse de otra manera. Cuando el corazón empieza a calmarse un poco y la mirada interior se vuelve más clara, aparece otro nivel de comprensión. Entender que muchas de las heridas no nacieron de un solo momento, sino de una suma de decisiones, señales ignoradas y caminos que se cruzaron en el momento equivocado. Porque la vida no siempre grita sus advertencias, a veces las susurra, y el problema es que en medio de la necesidad emocional, la soledad o la ansiedad por sentir compañía, esos susurros se ignoran. Y después, con el tiempo, esas pequeñas señales se convierten en consecuencias grandes. Hay personas que hoy cargan en su interior el resultado de decisiones tomadas en momentos de confusión, decisiones que no nacieron
de la paz, sino de la urgencia, no de la claridad, sino del vacío, no del amor verdadero, sino del miedo a quedarse solos. Y cuando uno mira hacia atrás con honestidad, empieza a reconocer algo que duele. Muchas veces el corazón habló, pero no fue escuchado. Había intuiciones, había incomodidad, había una sensación interna que advertía que algo no estaba bien, pero aún así se siguió adelante. Y no siempre porque uno quiera destruirse, sino porque uno cree que puede manejarlo todo, que puede sostener lo que no es sostenible, que puede transformar lo que en realidad debía ser detenido a tiempo, pero el tiempo revela lo que la emoción oculta. Y entonces aparecen las preguntas que antes no se querían hacer. ¿Por qué insistí tanto en algo que me estaba desgastando? ¿Por qué me quedé donde ya no había crecimiento? ¿Por qué ignoré lo que mi interior intentaba decirme con tanta claridad? Y aunque esas preguntas pueden doler, también tienen un propósito importante: despertar conciencia. Porque sin conciencia la vida se repite, con conciencia la vida se transforma. En este punto del camino interior también aparece otra verdad difícil de aceptar. No todas las relaciones están destinadas a durar y no todas las personas que llegan a tu vida están destinadas a permanecer. Algunas llegan para enseñarte algo, otras para mostrarte lo que no debes repetir. Y algunas simplemente cumplen un ciclo que, aunque fue significativo, no estaba destinado a ser permanente. El problema es cuando uno intenta forzar lo que ya terminó su proceso natural. Y en ese intento el corazón se desgasta más de lo necesario. Porque aferrarse a lo que ya no tiene vida emocional no solo prolonga el dolor, también impide el crecimiento. Y aquí es donde empieza a entenderse algo importante: soltar no es perder, es liberar. Liberar al otro y liberarte a ti mismo, pero soltar no es fácil, porque muchas veces no se suelta solo a la persona, se suelta la expectativa, la esperanza, la versión idealizada de lo que pudo haber sido. Y ese proceso genera duelo, un duelo silencioso, interno, muchas veces invisible para los demás, pero profundamente real para quien lo vive. Sin embargo, ese duelo es necesario, porque mientras el corazón esté atado a lo que ya no existe, no puede abrirse plenamente a lo que sí puede llegar. Y en ese punto la vida empieza a mostrar otra enseñanza: la importancia de reconocer cuando algo ya cumplió su propósito. No todo lo que duele debe ser sostenido. No todo lo que fue importante debe ser permanente. No todo lo que dejó huella debe seguir gobernando el presente. Hay historias que terminan sin despedida clara, pero terminan igual. Y aprender a aceptar eso es parte de la madurez emocional. También aparece otra reflexión más profunda: la tendencia humana a repetir patrones. Porque muchas veces no se elige lo nuevo, sino lo familiar, incluso si lo familiar duele, incluso si lo familiar no construye, incluso si lo familiar ya ha demostrado no ser saludable. Y eso ocurre porque el corazón no solo recuerda lo bueno, también se acostumbra a lo conocido. Por eso romper patrones requiere valentía, requiere decisión, requiere honestidad con uno mismo, requiere aceptar que seguir el mismo camino solo porque es conocido no significa que sea el correcto. Y en ese proceso de conciencia empieza a surgir algo nuevo dentro de ti: la necesidad de cuidarte mejor, de no volver a entregarte sin discernimiento, de no abrir puertas emocionales sin evaluar lo que entra, de no repetir decisiones que ya demostraron su resultado, porque el corazón no está hecho para vivir en desgaste constante, está hecho para vivir en equilibrio, en paz, en estabilidad. Y aunque el pasado no se puede cambiar, el
futuro sí se puede construir de otra manera. Aquí es donde el mensaje se vuelve más claro. Cada decisión que tomas hoy es una oportunidad de sanar lo que ayer no supiste proteger. Y eso no es condena, es esperanza, porque significa que todavía hay tiempo, todavía hay camino, todavía hay posibilidad de reconstrucción. Y cuando uno sigue profundizando en su interior, empieza a darse cuenta de algo aún más delicado. No solo se han tomado decisiones emocionales, también se ha ido perdiendo el sabor de la vida interior, como si con el tiempo todo se hubiera vuelto más pesado, más apagado, más rutinario. Y aquí aparece una imagen muy fuerte que ayuda a entenderlo: la sal. Porque en la vida cotidiana la sal es algo simple, algo común, algo que casi pasa desapercibido, pero en su origen la sal era un tesoro, era valiosa, necesaria, esencial para conservar, para dar sabor, para evitar que las cosas se dañaran. Y entonces surge una pregunta que atraviesa el alma: ¿en qué momento tu vida empezó a perder su sabor? No el sabor externo, no lo que los demás ven, sino el sabor interno, ese que se siente cuando hay paz, cuando hay equilibrio, cuando las relaciones tienen sentido, cuando el corazón no vive en tensión constante, porque hay personas que lo tienen todo, pero por dentro sienten vacío, y hay otras que no tienen mucho, pero por dentro conservan algo que el mundo no entiende: serenidad. Y la diferencia muchas veces no está en lo externo, sino en lo que se ha perdido o conservado dentro del corazón. La sal en ese sentido representa algo profundo, la capacidad de dar sentido, de dar calidad, de dar vida a lo que tocamos y vivimos. Y cuando esa sal interior se pierde, las relaciones empiezan a sentirse pesadas, las conversaciones se vuelven superficiales, la cercanía emocional se enfría. Y lo que antes conectaba ahora separa. Por eso hoy surge una pregunta que incomoda, pero es necesaria. ¿A quién le estás debiendo tu sal? Es decir, ¿con quién has dejado de ser tú mismo? ¿A quién le has así dejado de dar lo mejor de ti? ¿En qué relación te has apagado emocionalmente? Porque hay vínculos que con el tiempo dejan de nutrir y empiezan a drenar. Y sin darte cuenta uno deja de aportar lo mejor de sí mismo en esos espacios. También hay familias donde la sal emocional se ha ido perdiendo, donde la paciencia se agotó, donde el trato se volvió frío, donde la cercanía se convirtió en distancia emocional dentro del mismo techo. Y entonces la vida sigue, pero sin sabor. Pero lo más importante es entender que esa pérdida no es definitiva, no es irreversible, no es un destino final, es una señal de que algo necesita ser restaurado dentro de ti. Porque la vida no está hecha para vivirse sin sabor interior, no está hecha para relaciones vacías, no está hecha para convivencias tensas, no está hecha para la desconexión emocional constante, está hecha para el equilibrio, para la presencia, para la calidad humana en el trato diario. Y aquí aparece otra verdad profunda. Muchas veces no es que falte amor, es que falta cuidado. No es que no haya sentimientos, es que no se han expresado bien. No es que no haya vínculo, es que se ha descuidado, y cuando el cuidado desaparece, el vínculo se enfría. Por eso este mensaje no es solo una reflexión, es una invitación a recuperar lo que se ha ido perdiendo poco a poco. Recuperar la atención, recuperar la paciencia, recuperar la presencia emocional en la vida de los demás, porque muchas veces uno está físicamente presente pero emocionalmente ausente, y esa ausencia, aunque silenciosa, se siente. Se siente en la familia, se siente en la pareja, se siente en las amistades, se siente en uno mismo. Por eso la invitación es clara:
volver a ser sal en la vida de los demás, pero también en la tuya propia. Volver a darle sabor a lo que haces, a lo que dices, a cómo tratas, a cómo amas, a cómo escuchas, porque la vida sin sal emocional se vuelve insípida aunque esté llena de actividades. Y aquí aparece una oportunidad importante, la posibilidad de restaurar lo que se ha enfriado. No todo lo que perdió sabor está perdido para siempre. No todo lo que se enfrió está condenado a seguir así. Con conciencia, con decisión, con pequeños cambios, el corazón puede volver a recuperar su vitalidad. Y eso empieza con algo simple pero profundo. Reconocer dónde te desconectaste, reconocer en qué momento dejaste de cuidar, en qué momento dejaste de escuchar, en qué momento dejaste de dar lo mejor de ti. Porque solo cuando reconoces el punto de quiebre puedes comenzar a reconstruir. Y reconstruir no significa volver al pasado, significa crear algo nuevo, más consciente, más maduro, más verdadero.